Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presenta Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Comenzamos una edición más de Al Pan Pan, hoy sin Mirna Schindler, conmigo Alejandro Repening, pero vamos a pasearnos por dos temas que son realmente interesantes e importantes de abordar. En primer lugar, nuestro primer invitado, el ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello, Fernando Reyes Mata. Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos aquí en el Pan Pan del Mostrador. Un gusto estar de nuevo con ustedes. Es un análisis interesante siempre. Oiga, quisiera partir por nuestros vecinos, el caso de la figura del expresidente peruano, quien falleció hace 2 días, ¿no es cierto? Uh-huh. Fue como repentino, ¿no? O sea, Keiko Fujimori hace menos de un mes y algo, había anunciado que volvía a la carrera presidencial ya con 86 años, recién salido de la cárcel por este indulto al que había sido beneficiado por el presidente Kuczynski, que también generó toda una polémica, ¿no? Es un personaje eh, que muy controvertido. Veía algunas imágenes de muchos peruanos llorándolo, de otros criticándolo por los temas de violaciones de derechos humanos. ¿Y qué podemos decir de un personaje como Alberto Fujimori? Bueno, por una parte, es correcto lo que dices, es un personaje de alta controversia. Entre 1990 al 2000, 2001, prácticamente él cruza toda la historia de Perú, llevando una respuesta de autoritarismo creciente, pero también hay que decirlo, para confrontar uno de los movimientos de terrorismo más fuertes que se registraron en América Latina, que fue el movimiento Sendero Luminoso. O sea, aquí hay una variable que asumir. ¿Por qué pudo Fujimori llegar al poder? Esa es la pregunta inicial. Y Fujimori pudo llegar al poder porque traía la mirada de que tenía que irse más allá de lo que la democracia peruana hasta ese momento había podido entregar como respuesta a los movimientos guerrilleros que estaban emergiendo. Sendero Luminoso principalmente, maoísta en su tendencia, en su enfoque, muy inspirado en las ciertas dimensiones asiáticas de Camboya y de aquello, ¿ah? De Pol Pot, etcétera, y también está el movimiento Tupac Amaru. Entonces existe una realidad desde la cual emerge Fujimori. Y Fujimori llega en consecuencia desde una elección democrática, nadie discute eso, pero en la cual progresivamente comienza a aplicar herramientas en que va generando conducciones autoritarias muy fuertes. Se crea un movimiento paramilitar en la colina, se crean aplicaciones de acciones contra indígenas. Hay una huella de 35.000 muertos. 35.000 muertos, casi todos del mundo indígena, porque la sospecha que tenía la fuerza militar y la fuerza paramilitar era que aquellos que estaban ahí, que eran supuestamente sospechosos de colaborar con Sendero Luminoso, bueno, los mataban. Cosas así. Hubo también campañas relacionadas con afectar a las mujeres para dejarlas con incapacidad de tener hijos. O sea, cosas muy diversas, muy fuertes, que cruzan el proceso de... Pero al mismo tiempo, en la balanza se coloca aquello de haber sido capaz de dominar y vencer a Sendero Luminoso. Aquí hay cosas que son muy impresionantes. Han muerto casi el mismo día, no casi, el mismo día, tanto el que fue cabecilla de Sendero Luminoso como el propio Fujimori. Y los dos han muerto de 86 años. Hay una suerte de anécdota histórica de aquellas cosas que un poco Vargas Llosa o alguno de los escritores peruanos podrían elaborar más y elucubrar más al respecto. Pero en resumen, yo diría que los debates que ayer yo leía la prensa peruana están marcando justamente la vida de un personaje que por una parte es alguien que tiene un peso
para poder dominar lo que era el movimiento terrorista y todo aquello, pero que por otro lado genera un autoritarismo extremo, en el caso de Perú particularmente, y una corrupción también manejada por Montesinos, que era su brazo derecho, creciente, donde todos los industriales, los empresarios, hubo empresarios chilenos, algunos muy destacados, que tuvieron que ir a Lima a negociar con Montesinos la posibilidad de abrir el mercado peruano para productos chilenos. Hay muchas cosas de ese carácter que quedan. Ahora, por cierto, la gran novedad fue cuando de repente, de un día para otro, Fujimori apareció por Chile. Esa es la otra variable que tiene que ver con nosotros. Ese es un capítulo muy curioso porque, de hecho, el viaje planificado desde, él escapa, ¿no es cierto? Él huye a Japón en algún minuto, no recuerdo la fecha en este momento, eh, en su calidad de descendiente japonés. Ahí también estoy. Ahí está. Mira, yo te voy a contar algo que es anecdótico, pero es real. Yo estoy con Fujimori hasta el día antes que él se vaya a Japón. Yo estaba con el presidente Lago en Bali. Era la reunión de APEC. Y me acuerdo que la noche previa, en un instante que los presidentes tienen que salir de un comedor, yo tenía que estar, estaba al lado del presidente Lago, y entonces Fujimori como que se da vuelta para preguntar dónde es la exposición que tenemos que inaugurar ahora. Y el ayudante que estaba con él no tenía idea. Entonces yo le digo, presidente, a ver, yo lo llevo, yo lo acompaño. Y efectivamente era una exposición plástica, etcétera. Llegaron los presidentes, todo esta normalidad. Al día siguiente, cuando se sabe que el avión ha parado en Tokio y allí él ha enviado su renuncia como presidente y ha pedido refugio, fue una sorpresa, recordando justamente que las horas previas en que lo habíamos visto participar en la reunión de APEC como un líder más de aquel foro económico. Bueno, eso fue la manera como él se queda en Japón aludiendo a sus raíces. Correcto. Y después él prepara su retorno, de alguna manera. Están estas fotos arriba del avión, ¿no es cierto?, cuando viene hacia Chile y muestra que va a pasar por Chile, aquí en Chile es detenido. Algunos dicen, estuve escuchando algunos análisis, usted nos podrá decir si son correctos o no, pero algunos Sí. dicen que está explicado desde el punto de vista que al ser extraditado desde Chile a Perú, se le iba a fijar el marco de cuáles eran los delitos por los cuales él tendría que ser juzgado, y ni uno más ni uno menos, digamos. Entonces era como una especie de control de daños. Había algo de eso que tú señalas muy bien. Había una suerte de apuesta a una suerte de penas menores. ¿Ah? Y él, pensando en todo caso que tendrá un largo tiempo posible de estar en Chile, aludiendo, ¿no es cierto?, a todo el concepto de acogida que Chile en distintos momentos tenía, aplicando acogida en el exilio, etcétera. A él se le da, pero acogiendo la petición de Perú y de la justicia peruana y Chile cuidando siempre la relación especial con Perú, por supuesto, y menos en una situación tan compleja como esa, de un presidente al cual la justicia peruana estaba culpándolo. Era evidente que necesitábamos movernos con mucho cuidado en esa situación. Se acoge la pedida de Perú, de la justicia peruana, y es ese momento en que él pasa a vivir en la escuela de gendarmería de la Reunión. Allí es donde tiene el refugio por varios meses, hasta que después se le otorga la posibilidad de tener un domicilio, y allí empezó a recibir gentes de Perú y una serie de actividades que incluso también preocuparon al gobierno chileno, porque este caballero ya no estaba en condición de, de asilado, podríamos decir así, sino que estaba ejerciendo actividad política contra el gobierno peruano de aquel momento. Fue complicado, hasta que finalmente se acogió el proceso de extradición y se le envió al Perú. Sin duda una figura importante para la historia peruana, desde todos los puntos de vista, eh, y que con su muerte dejará un legado. El Fujimorismo existe, bueno, está Keiko Fujimori y Kenji. eh, eh, Keiko también envuelta en una serie de problemas legales, ¿no es cierto? La propia Keiko había anunciado lo que comentábamos al comienzo, que Alberto Fujimori tenía ganas de presentarse a la elección de Bien, 2026, estando con una salud hace mucho tiempo bastante deteriorada, digamos. así es.
Mira, pero Eh, lo que pasa es que efectivamente él tiene un peso y una llegada en un sector importante de la población peruana. Eso no se puede desconocer. O sea, hay un área del Perú que frente a toda la crisis política que arrastra a Perú, solo digamos como contexto, ¿cuántos presidentes ha tenido Perú en los últimos 5 años? Si uno evalúa todas estas situaciones de crisis, de corrupción, de caídas de gobierno, de cambios presidenciales, etcétera, la figura de aquel que gobernó 10 años, que tenía mano firme, y toda esta variable que aparece hoy día en el mundo contemporáneo de la necesidad de la mano firme, ¿ah? Tiene un poco de resonancia contemporánea a aquello que fue Fujimori en aquella década. Oiga, y lo quiero hacer saltar un poquito hacia el norte, un pocaso en Bueno, realidad. Un poquito. Eh, Kamala Harris y Donald Trump y este debate bien curioso y las reacciones al debate también más curiosas todavía. Donald Trump se da por absoluto ganador de este debate, tanto así que dice que no quiere otro debate más mm, con Kamala Harris y hace la analogía del boxeo, muy propia probablemente de su personalidad y de él, del boxeo, es decir, el que gana no pide la revancha. mm, ¿Ah? Entiendo que los que están pidiendo la revancha, como es Kamala Harris y compañía, ellos perdieron y yo gané. Mi impresión, mi humilde impresión, es que yo la vi más sólida a ella, él en su papel, en su rol habitual, pero ella muy sólida, mm. se preparó muy bien. Yo creo que se preparó mucho mejor ella que lo que se preparó él eh, Sí. para este debate, que era un debate complicado para él también, considerando el personaje que tenía al frente. Mira, yo creo que, bueno, la respuesta a la pregunta que cruza esta conversación está en el 5 de noviembre. La pregunta clave es, ¿cómo podrá llegar Kamala Harris al 5 de noviembre? Porque ¿dónde estaba Kamala Harris hace 5 meses atrás? 3 meses atrás. Era la figura vicepresidenta a la cual, seamos francos, nunca se le dio la oportunidad de tener un gran lucimiento durante el gobierno de Biden. ¿No es cierto? Y en el momento en que se declara que ella será la candidata, surge una personalidad que remece la política norteamericana. Surge una personalidad que estaba ahí como dormida, o diría mejor, como sofocada. Y en el momento en que ella empieza a surgir, está la personalidad que habían sí conocido los californianos muchos años antes, cuando ella fue fiscal, cuando ella logró ser una figura importante que la llevó a ser vicepresidenta, precisamente. Entonces emerge con dos datos. Primero, desde el momento que Kamala Harris entra al escenario, el viejo ya no es Biden, el viejo es Trump. Es el primer dato. Y este es un dato muy importante para los meses que vienen, porque ella, como lo dijo, soy aquella que representa una nueva generación, una generación que alude al concepto de generación, que atrae en consecuencia una situación nueva. Y lo que trae es también la posibilidad de que una mujer por primera vez vaya a llegar a la presidencia de Estados Unidos. ¿La tiene fácil? No, pero la tiene mucho mejor de lo que se pensaba antes del debate. Porque el debate colocó, a mi juicio, tres variables importantes. Una, no es una persona ignorante de lo que ocurre en el mundo, sino que al revés, y tuvo frases brutales, como cuando le dice, yo cuando recorro el mundo, todos se ríen de usted. ¿Mm? Y lo hace caer en esa situación y él reacciona con una respuesta absolutamente absurda para cualquiera que conozca un poco del peso político de ese. No, a mí me admiran, dice. Ahí está el destacado Víctor Orbán, el primer ministro de Hungría. Bueno, el primer ministro de Hungría es una de las personalidades de ultraderecha que en Europa no saben qué hacer con él. Igual lo tienen en este periodo presidente de la Unión Europea porque le tocaba. Pero la verdad es que alguien ajeno totalmente al pensamiento europeo, democrático, etcétera. O sea, era el peor referente que podía sacar para decir, mire, ese es el que me admira a mí. ¿Eh? Entonces, en ese sentido, Kamala Harris despejó esta dimensión de manejo. En segundo lugar, destacó la perspectiva de lo que significa tomar los temas nuevos,
de algunos temas nuevos en relación con la unidad de un país que está muy polarizado. No es menor el discurso final que ella hace. Quiero ser presidenta para tener la unidad del país que viene. Entonces abre, tercer punto, que el concepto de America First de Trump, ella no lo usa, pero de alguna manera lo que está diciendo Estados Unidos sí puede ser primero, pero puede serlo de otra manera, con otra visión de democracia, de humanidad y de desarrollo. La pregunta clave es si podrá, con esos argumentos, hacer que los jóvenes vayan a votar por ella, sobre todo en los estados clave. Aquí, como ustedes saben, hay uno llamado estado balancín, estado columpio, qué sé yo, un nombre que se le da, en el cual, ¿no es cierto?, son los estados por este sistema extraño que tiene Estados Unidos. Porque digamos una cosa que no siempre la gente sabe, ¿ya? Que en Estados Unidos no es la votación popular la que elige al presidente, sino que es un sistema indirecto por el cual la votación determina quiénes son algo así como los consejeros, los responsables, los representantes, y de alguna forma los delegados para tal cosa. Piensen ustedes que el 2016 Trump ganó la presidencia, en tanto tenía mayor cantidad de estos representantes, pero perdió en la votación popular. O sea, Hillary sacó casi 7 millones más de votos que Donald Trump. Entonces, es un sistema extraño para nosotros donde el voto es el que acumula la preferencia y la ganancia. Claro, entiendo que esa forma tiene que ver con los equilibrios más globales de los estados entre sí, ¿no? Algunos Sí, estados más. y viene de un sistema largamente ya acogido por la Constitución, por la historia norteamericana, que en el fondo responde como sistema a una situación histórica del pasado, pero que en las condiciones actuales de la cantidad que es la población norteamericana de hoy día y en los desarrollos de la democracia contemporánea, resulta, por decirlo menos, rara, extraña como sistema. Una Sobre todo, democracia indirecta. claro, sobre todo si Estados Unidos es el paladín de la democracia, ¿no? Claro. Eh, Esta cosa, Sí, esta sí, cosa. claro. Y el escenario para Donald Trump, lo primero que usted decía, Fernando, es que se invirtió el tema, ¿no? En el debate anterior, Trump era el joven, y en este debate Trump pasa a ser el viejo. Sí, Y además con un poco lo mismo que enfrentó Joe Biden en la elección anterior. Tiene la misma edad que tenía Joe Biden en la elección anterior, es decir, si Donald Trump sale electo, tendría 83 años el día que termine, sí, claro, claro, 84 sí. Sí, el sí, día anda que muy cerca por ahí con la situación, exacto. Pero aquí, es claro, un boomerang, ¿no? absolutamente, y esto cambia la situación porque además no solo es que pasa a ser el que tiene edad, sino que también se ve durante sus intervenciones que divaga, que mezcla cosas. Él lo hizo, o que tiene obsesiones con ideas fijas que son las típicas de él, que no le importa que sean mentiras o no. O sea, fue el Trump de siempre, pero como fue el de siempre, comienza a ser, uno, repetido, y dos, reiterativo en mezclar cosas. Él solo quería decir algo, ¿no es cierto? Esta señora que está aquí es responsable de la migración que ha entrado a Estados Unidos. Y ese argumento lo usó, lo reiteró, lo repetía, lo trataba de enlazar y se fue encerrando a sí mismo en esa línea. ¿Ah? Apenas tocó algo que podría haber sido un argumento, a mi juicio, mucho más fuerte contra Camila. Oiga, y todas estas cosas que usted dice que hay que hacer, ¿por qué no las ha hecho? ¿Mm? Claro. Y podría haber sido más fuerte ese ataque a prejuicio y habría sido potente. Lo dijo, sí, pero no con la contundencia o la posibilidad que habría tenido, ¿no es cierto?, en aquella otra circunstancia. Eh, Sí. Hay un tema racial al que hizo referencia Kamala Harris, del desprecio, digamos, de Trump por, eh, por el tema sí. racial, ¿no? La Es que atacó a ella. lo que le pasa a Trump es que no sabe cómo calificar el origen racial de Kamala Harris. Porque al final Claro, dice, bueno, pero esta mujer es hija de una profesora de la India y de un tipo jamaicano, entonces no puede decir esta mujer de raza negra, que es lo que quisiera así absolutamente enfocar y decir, sino que se encuentra con una expresividad de un mundo más amplio, más global.
O sea, ella es hija de alguien de la India. ¿Qué es lo que es la India hoy día? Un país poderoso, enorme, sabio, de muchas cosas. O sea, las raíces a las cuales puede aludir Kamala Harris, es muy potente en muchos sentidos. Ella es originaria del Caribe, claro, deriva de África por ese lado, pero también es originaria de la India. Y entonces son coyunturas que la llevan a tener una dimensión de origen que Trump, a mi juicio, no termina de manejar. Es difícil entonces ahí poner como una Un clasificación. calificativo definitivo, ¿no es cierto? Que no podría hacerlo tan directamente, pero que en la medida que él quisiera como aludir a que hay una suerte de mundo americano auténtico y otro que es relativo, no le Claro. resulta, no le resulta. Fernando, y lo quiero llevar ahora prácticamente al otro lado del mundo, a lo que está pasando con Rusia y la OTAN. Y porque ya hablar de Rusia-Ucrania parece que nos estamos quedando cortos. Ese es un conflicto que lleva mucho tiempo, mucho más de lo esperado. Tal vez era la planificación original de Vladimir Putin, vaya a saber uno a esta altura, de que lo que nosotros pensábamos, el mundo desde este humilde rincón del mundo, ¿no es cierto?, que iba a ser un conflicto rápido, que Rusia iba a barrer con Ucrania, cosa que no ha sucedido, al contrario. eh, pero ayer Vladimir Putin lanzó una advertencia ya un Mm. poquito más seria. Al correr de esta guerra, ha lanzado varias advertencias, Sí, siempre más enigmáticas, otras desliza lo nuclear, pero ayer fue directamente sobre la OTAN y los aliados, por supuesto, de la OTAN, ¿no es cierto? Estados Unidos, la Unión Europea, eh, de que si le facilitan estos misiles de largo alcance a Ucrania, la OTAN entra en guerra con Rusia. Aquí la cosa ya se empieza a poner un poco sí. más delicada, ¿no? Absolutamente hay un momento crítico y yo creo que la decisión pasa justamente por lo que va a ocurrir hoy día en Washington. Porque hoy día está el primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, está en Washington. Tiene una conversación, una reunión con el presidente Biden, que es una reunión que sigue a la que hace 2, 3 días tuvo el ministro de Relaciones del Reino Unido allá en la capital de Ucrania, donde también estaba el secretario de Estado norteamericano, Anthony Blinken. Entonces ha habido una secuencia de conversaciones. Lo primero que hicieron Blinken y David Lammy, que es el actual secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, lo cierto fue decir, la OTAN está viva, la OTAN está en plenitud. Pero Sí, claro, lo que esperaba Zelensky era que ahí le hubieran dicho, mire, sí, le vamos a otorgar, lo señalabas tú, los misiles de largo alcance, los ATA-CMS, y le dijeron, estamos considerando situaciones, en definitiva, no hubo la respuesta que Zelensky esperaba, porque a juicio de Zelensky, esa es la manera como él podría confrontar el poder aéreo militar de Rusia y los bombardeos. Entonces, allí estamos llegando a un momento en una decisión que yo creo que es compleja. Y por eso que el canciller alemán, el Olaf Scholz, está en este momento también tratando de intervenir, a pesar que no tiene el mismo peso político por diversas razones de política interna, pero decir, oiga, hay que hacer que se sienten a la mesa, hay que lograr que se produzca una conversación de paz, porque esto nos puede llevar a una guerra realmente de alcances ya mucho más peligrosos de lo que se pensaba. Lo que ha dicho Putin, sí, si usted le autoriza los misiles ATAC-MS y otros más que son de largo alcance, en ese momento es la OTAN la que está en guerra conmigo y ya no es Ucrania. Y ese es un momento crítico. Puede que sea un momento crítico para decir, no podemos seguir avanzando en un conflicto de esta característica, hay que sentarse a ver cómo negociamos. Puede ser, llevar las cosas mucho más al borde del precipicio, pero en realidad el momento sí es más complicado de lo que pensamos. Mi percepción es que la OTAN no se va a incorporar como tal en el conflicto, en términos de otorgar un armamento que confronte la situación con Rusia sin saber hasta dónde puede llegar la crisis con estas características. La verdad que de la conversación que hubo ahí en Kiev
entre el secretario de Estado norteamericano y el británico, mucho más hubo referencias a Irán, ¿m? A Irán, porque la verdad que lo que se está temiendo es cuál es el apoyo que Irán le está dando a Rusia en este conflicto. Y en ese sentido, el que Irán pueda tener una capacidad de apoyo militar sí le preocupa mucho a la OTAN. Entonces aquí el conflicto es cómo lograr sofocar, contener la posibilidad del apoyo de Irán a Rusia, si es que así se está dando de manera creciente. Hay ahí una Irán, es muy interesante, de repente a uno se lo olvida, ¿no es cierto? Claro, Eh, este mapa de esa zona de esta Rusia, hasta Irán, si nos puede explicar un poquito cómo China, cuál es ese mapa, ¿no es cierto?, de un cierto, no quiero calificarlo de eje, pero porque eso tiene una connotación, ¿no es sí, cierto?, sí, sí. particular, pero hay un grupo de aliados ahí. eh, Hay una mezcla de situaciones. Mira, por ejemplo, la India, que en algunos aspectos aparece como socio con Estados Unidos en alguna de las áreas, por algo se habla algunos sectores del Indo-Pacífico, toda esta cosa. Sin embargo, India no ha cortado en ningún momento de todo el conflicto su vinculación sólida, fuerte con Rusia, porque ahí hay una relación de armamento, de flujo de energía, de una serie de determinantes de la relación de India. Esa es una. La de China con Rusia es otra, pero en la cual China le dice a Washington, debe haber una conversación Xi Jinping-Biden muy luego, entre paréntesis, ¿ah? En la cual le dice, no, yo no le estoy otorgando armamento a Rusia. Estados Unidos le dice, oiga, usted le está otorgando cosas que tienen doble uso. O sea, aquí puede haber otra novedad, en que usted apoya indirectamente. Sí, pero yo no le doy armas, pero le está dando mucho apoyo en muchos aspectos y está salvando la economía rusa también, en muchos sentidos. Bueno, y el tercero es Irán, que está ahí también, con una capacidad, pero con una visión distinta de una relación con Rusia, de poder a poder militar la más fuerte anti-Washington es de todo es Irán, que no tiene claro, una conversación, no tiene conversación alguna. China es el que más conversa con Washington, Rusia casi nada, ¿ah? Ya ahora, e Irán prácticamente ninguna, hasta ahora. interesante como ese panorama es un poco desconocido para nosotros. Uno ve China, Rusia, pero hay estos otros aliados. India, entiendo que el primer ministro además visitó a Putin y visitó a Zelensky en fechas muy cercanas, Así es. también jugando ese doble rol, ¿ah? No olvidemos que India, No, él está jugando una danza, además que como acaba de ganar la elección, o sea, acaba de ser elegido para un nuevo periodo que ratifica, ¿ah? Maneja un poder también muy discutible en muchos aspectos, ¿ah? Sí, la India es una democracia grande, todo lo que seamos, pero él maneja un gobierno muy autoritario y además sí, muy excluyente en términos de lo religioso. Eso da para otro tema de algún momento, ahora, pero él está en la cuerda del equilibrio, tal vez como uno de los pocos países de todo el mundo que está en la cuerda del equilibrio más que nadie, India. potencia atómica también, nuclear. Además, pues, bueno, claro, estamos hablando, ese es el otro cuento en medio de esto, ¿no? O sea, China es potencia atómica, Irán quiere serlo, Estados Correcto. Unidos trata de que no lo sea, pero Irán tiene fuerzas ahí que no se sabe, pero Rusia es potencia atómica, etcétera, y India también, ¿no? Entonces, hay una complejidad en el cual la mirada que uno tiene en esto es como cuando dice, bueno, pero ¿cómo es que hace 20, 25 años atrás estábamos en una situación que parecía que se había encontrado una nueva dimensión del mundo, ¿no es cierto? Los años 90 que hablábamos al comienzo, y después del 2001 viene aquel 11 de septiembre que acaba de cumplirse, ¿ah? Y cambia el escenario total desde el momento que aparecen los conflictos tras el ataque a las Torres Gemelas, y el mundo entra, cruzado con la crisis económica del 2008, en una dimensión de la cual no ha terminado de salir, porque aquí hay una evolución de la economía que le afecta a la pandemia global y entre medio la tensión que se va produciendo con la guerra comercial que genera Estados Unidos, Trump específicamente con China,
cambia el escenario en 5, 8 años y estamos en lo que estamos. Increíble. Fernando Reyes Mata, ex embajador, analista internacional y académico de la Universidad Andrés Bello. Muchas gracias por estos minutos, por esta interesante conversación. Cuando quiera está invitado aquí al Pan Pan. No, yo disponible para ustedes también cuando sea. Un cafecito y estamos listos en la mañana. Estupendo. Gracias. Gracias. Fernando, que Un esté muy bien. gusto. Gracias. Y yo los quiero invitar a ahorrar cotidianamente, porque se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en www.copeuch.cl. Nos vamos a un pequeño corte y al regreso con Francisco Liubetig, el ex fiscal de la región de la Araucanía, conversamos de cosas que pasaron ayer y de algunas cosas que queremos vislumbrar. Nos vemos. En instantes continúa Al Pan Pan por el Mostrador Podcast, el poder de la transparencia. En Copeuch cada vez somos más socios. Y cada año tenemos una buena noticia, el remanente, Un beneficio único de las cooperativas. en donde los resultados se distribuyen entre todos sus socios y socias. Porque más socios. más productos. Más cooperativismo. Es más remanente. Conoce más en copeuch.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl. El remanente es el resultado positivo de la gestión de la cooperativa en el ejercicio del año anterior. En caso que la gestión de Copeuch sea favorable, el remanente se distribuye entre los socios de la forma señalada en los estatutos y normativa vigente.